Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos 8. No sé si se habrán dado cuenta, pero al estar estudiando Romanos, estamos estudiando todas las principales doctrinas de la Biblia. Porque todas las principales doctrinas de la Biblia, incluyendo la segunda venida de Jesucristo, se encuentran aquí en el libro de Romanos, incluyendo el milenio. Y ahora en el versículo en el cual nos quedamos el domingo pasado, fue en el versículo 28, en esta mañana lo vamos a acabar. Y dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todo esto lo examinamos la clase pasada, ¿quiénes son realmente los que aman a Dios? Y dice la segunda parte de este versículo tan profundo y tan importante, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver en esta mañana que una vez que hemos analizado quiénes son los que aman a Dios, porque quiero que ustedes recuerden, esto lo voy a examinar más de cerca el domingo que entra, cuando examinemos Romanos 8, 30 y 31 acerca de la predestinación. Va a ser una chuletota así grandota el próximo domingo, tremenda, y que examinemos la elección, el llamado, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes sepan entonces que la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo y que muchos son llamados a oír el evangelio. O sea, muchos de ustedes han venido domingo a domingo, van a campañas, a desayunos y han sido expuestos, han oído con sus oídos que Jesús salva, que Él es el Cristo, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no todos son llamados a oír el evangelio. Los budistas no han oído el evangelio. Los musulmanes, casi ninguno ha oído el evangelio. Hay muchas tribus que no han oído el evangelio. Entonces, ellos no fueron llamados a oír el evangelio. Ahora, de los que fueron llamados a oír el evangelio, solamente hay dos clases: los que oyen y no se convierten, y los que oyen y se convierten. Entonces, el llamamiento a la cristiandad es un llamado a la vida eterna, es un llamado a la santidad. Pero muchos de ustedes han oído y siguen oyendo y no se han salvado, no se han convertido, no hay un cambio en sus vidas, no hay fruto en sus vidas. Y por eso las cosas no están ayudándoles al bien. Vamos pues a ver en esta noche, en esta tarde, las tres cosas que ayudan al bien a los hijos de Dios y por qué todo lo que nos sucede, por qué todo lo que nos sucede nos ayuda al bien. Número uno, todas las cosas ayudan a nuestro bien en primer lugar porque hemos sido hechos hijos de Dios y como tales estamos bajo la disciplina de Dios. Cuando yo veo a un niño en la calle portarse mal, yo no lo puedo ir a cuerear, porque no es mi hijo. Cuando me invitan ustedes a su casa y el niño se me sube acá y me jala la corbata y me despeina y todo, yo no lo puedo meter al baño y darle una cueriza, porque no soy su padre. Pero en mi casa, yo trato de procurar que cuando mis niños eran pequeños, haberlos disciplinado y haberlos corregido por el simple hecho de que tengo la responsabilidad de poder educarlos. Dios no cuerea a todos los que se portan mal. Solamente cuerea a aquellos que son sus hijos. Los demás, cuando les pasan accidentes, etcétera, etcétera, todo eso está contribuyendo para acercarlos a Dios. Pero ellos no son hijos de Dios. Entonces, los pecadores viven en el pecado y disfrutan en la discoteca cada sábado. Como Ernesto Hemingway, el gran escritor que dijo un año antes de suicidarse: yo soy un ejemplo de los hombres que han vivido en pecado y jamás el pecado me ha alcanzado. Yo he disfrutado la vida y jamás me ha pasado nada malo. Al año que él dijo esto, se pegó un balazo en la cabeza. Entonces, los hijos de Dios somos disciplinados. Vean ustedes el Salmo 32, versículo 8 y 9. El Salmo 32, 8 y 9. Y aquí encontramos una promesa tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo del Nuevo Testamento. Y dice Dios: te haré entender. Vean ustedes que lo primero que un hijo de Dios tiene que entender es que, ¿qué es lo primero que todos nosotros tenemos que entender como hijos de Dios? Muy bien, que separados de Él, nada podemos hacer. Que en Él está la felicidad, que en Él está la fuente de vida, que en Él está la vida, que en Él están las bendiciones. Ahora, los que no entienden esto, es como los que dice en Mateo 24 el Señor Jesucristo: como en los días de Noé, vino el diluvio y no, ¿qué dice? No entendieron y se los llevó a todos. No entendieron
porque nunca fueron salvos. Nunca entendieron que deberían de consagrarse, de crecer y de poder ser hombres gigantes espirituales y mujeres también. Entonces lo primero que Dios nos promete es que nos va a hacer entender. Y este entendimiento vamos a ver cómo nos los va a hacer entender más adelante. En segundo lugar, Dios nos va a enseñar ¿qué cosa? Ahí lo dice, el camino en que debes andar. Yo recibo a Cristo, yo ya sé que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, pero mi carne es bien terca. Y quiero otra vez regresar a lo que antes yo hacía. Y comienzo a pensar, ya siendo cristiano, ¿no me estaré perdiendo si no voy a la discoteca el sábado? ¿Realmente no me estaré perdiendo de diversiones si dejo de tomar o dejo de fumar? Entonces Dios me va a enseñar que el camino de Cristo, Él es el camino, es realmente lo mejor para mi vida. Y que no es cierto que me estoy perdiendo nada. Es un oasis, es una mentira. Él me va a enseñar el camino que yo debo de andar. Y vamos a ver más adelante que dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo ¿sin qué? Ahí está la diferencia entre los seres humanos y las bestias. Las bestias no tienen entendimiento, el hombre él tiene entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los caballos tienen arriba del paladar una pequeña ranura, donde cuando tú jalas el freno es así y luego tiene como un arco. Al jalar tú el freno del caballo, ese arco se encaja en el paladar del caballo y le produce un dolor terrible. Cuando el caballo siente el dolor en el paladar, se para, porque asocia el dolor con la obediencia. Fíjense ustedes, los animales tienen que entender a golpes. El caballo tiene que sentir dolor para pararse. Qué bonito sería ir en mi caballo tordillo y de repente decirle, párate caballo precioso, y se paraba. Pero él no tiene entendimiento. Él no lo hace así, o le aplico las espuelas o le jalo el freno. Y Dios nos dice que muchos de nosotros podemos actuar igual que los animales, asociar el dolor con la obediencia. Dice Dios, te voy a enseñar y te voy a hacer entender, pero por las malas o por las buenas. Por las malas o por las buenas, hermanos en Jesús. ¿Cómo quieren ustedes aprender que la vida cristiana es una vida, un llamado a la santidad y a la consagración total? Y en el último lugar dice el versículo, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina? El acercarnos a Dios. Ese es el único propósito. ¿Por qué Dios nos causa muchas veces dolor? Porque es preferible que suframos físicamente, que pierda yo un brazo, que quede tuerto, que me dé poliomielitis, que me dé leucemia, que me dé cáncer. Cualquier cosa es preferible antes de perder mi alma. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar manco y cojo y ciego y tuerto al cielo que entrar entero al infierno de fuego que nunca puede ser apagado. Entonces, vamos ahora a Hebreos 12. Este es uno de los propósitos por los cuales todo sucede a nuestro bien. Cuando un cristiano se enferma, es para su bien. Cuando un cristiano choca, es para su bien. Cuando un cristiano lo corren de su casa, es para su bien. Pero vamos a ver al último, que no digas tú, mi divorcio también es para mi bien. Lo vamos a ver al último. Dice en Hebreos 12, versículos del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. En estos dos versículos encontramos dos respuestas del cristiano hacia la disciplina y dos maneras de Dios para disciplinarlo. Número 1, muchos cristianos pueden reaccionar menospreciando su disciplina. O sea, ayer te chocaron el coche, ya sabes que te encanta ir en la carretera Cuernavaca 140, etcétera, etcétera, o mataste a una persona, estás ahorita en la cárcel, me habla tu esposa, Armando, ve a visitar a mi esposa en el reclusorio Oriente, lo metieron a la cárcel por esto, y aquella persona en el reclusorio Oriente se puede endurecer y puede decir, y pasar 6 meses y salir y seguir manejando igual. Este hermano es demasiado cabezón.
No entendió en esos 6 meses, no entendió, no comprendió que ese reclutamiento ahí en la cárcel significaba la disciplina de Dios. Entonces este hermano hizo menos. La palabra menospreciar significa literalmente hacer menos a alguien. Él hizo menos, no tomó en cuenta lo que le estaba pasando. Anoche tuviste un pleito tremendo con tu esposo. Ya pasó el fuego, ya pasó la tormenta. ¿Cuál es la lección? Entiende en esta mañana. Ahora vienes manejando a la iglesia y dices, ¿por qué nos peleamos ayer? Bueno, en primer lugar yo estaba cansado, en primer lugar no hemos tenido devocionales hace 5 días y comienzas a analizar las razones. Pero si se te olvida y no hay arrepentimiento en ustedes dos como marido y mujer y no traen a la cruz de Cristo ni analizan el porqué de sus pleitos, están menospreciando la disciplina del Señor. Dios permitió que se pelearan. Él no quería que se pelearan. Permitió eso para que a través del pleito ustedes pudieran volver a construir y a aprender los errores que cometemos. Entonces podemos menospreciar la disciplina de Dios y en segundo lugar, dice aquí el pasaje, podemos también desmayar. Esto ya es el colmo. El desmayo ya está relacionado con la falta de fe. Desmayar es, ya no quiero seguir más. Ya ni regreso a la iglesia. Ya todos son iguales. Esto no sirve para nada. Ahí viene el desmayo. Cuando viene el desmayo, escuchen esto, cuando una familia, un hombre, una mujer, desmaya y se desanima en la obra de Cristo, en ese momento esa persona se va a quedar ahí un tiempo. Pero déjenme ustedes decirles que si te quedas 2 meses ahí desanimado o 3 meses, mientras más tiempo te quedes tirado, más trabajo te costará regresar. La vida cristiana es remar, remar y remar, y remar en contra de la corriente. El mundo viene contra nosotros, nosotros vamos contra el mundo. En el momento en que tú dejas de remar, en el momento en que tú desmayas, te lleva la corriente. Y te lleva 5 kilómetros, 10 kilómetros, hasta que tú allá acerca de las cataratas digas, ¡ay! Agarra los remos y otra vez comenzarle. Pero ya perdiste 15 kilómetros que pudiste haber avanzado por haber creído que podías vivir la vida cristiana en el poder de la carne. ¿Cuál es el secreto para no desmayar? Vivir de rodillas. Nada más. Hace mucho tiempo yo hubiera desmayado. El Señor Jesús fue un hombre sujeto a nosotros, a pasiones también. Y la única forma que Jesucristo pudo haber resistido Getsemaní, que fue el ataque más grande en todo su ministerio, ya en la cruz ya estaba colgado, pero Getsemaní era la antesala, era donde tenía que decidir o hacer su voluntad o la voluntad del Padre. Y Jesucristo nos muestra, toda la Biblia, se levantaba de mañana, aun cuando el sol no salía, e iba a buscar a su Padre en oración. Él como hijo de Dios. Todo su poder lo encontraba en la comunión con su Padre. Ahora nosotros encontramos también en este pasaje que Dios va a usar 2 cosas. En primer lugar va a usar la disciplina. Es muy importante esto. Aquí la palabra griega es la palabra griega paideia. De ahí viene la palabra pedagogo. La palabra paideia o disciplina significa instruir, corregir o dirigir por las buenas. O sea, Dios quiere que aprendamos a través de la palabra. Toda escritura es útil para enseñarnos. ¿Qué dice? Corregirnos. Ahí está 2 Timoteo 3:16. Pero si no entendemos con la palabra y no entiendes con los mensajes y con los lunes y con los estudios, entonces vean lo que dice el versículo 6. Aquí ya cambia la cosa. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, pero ya aquí usa otra palabra y es azotar. Y aquí ya va ligado el dolor. Entonces, Dios quiere corregirnos, nos quiere hablar por las buenas. Yo a mi hijito, cada vez que yo entraba a la cuna de mis niños cuando tenían 1 o 2 años de edad, me acuerdo que yo entraba a sus cuartos y lo primero que llenaba mi corazón era compasión por ellos. Veía la cueriza que le había dado esa mañana y lo veía tan frágil y tan tiernito y lloraba ahí junto a sus cunas y les decía, Padre Santo, Moisés es muy rebelde, Padre, pero yo tengo que corregirlo. Esta Andreita me hizo esto, pero tuve que corregirla. Y los veía acostados en sus cunas y se llenaba mi corazón de compasión. Yo no quería seguirlos golpeando, yo no quería seguirlos azotando, pero yo tenía que hacerlo si es que Dios quería que yo fuera fiel y Dios me podría bendecir. Entonces Dios tiene compasión por nosotros y Él no nos quiere azotar, así como nosotros no queremos azotar a nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no nos dejan alternativa, no tenemos más que usar la vara del castigo. Porque la necedad está ligada al muchacho, mas la vara de la corrección le apartará de él. Ahora bien, nosotros regresamos aquí a Hebreos 12 y vemos en el versículo 10, que dice la Biblia, refiriéndose a los padres, y aquellos, o sea, nuestros papás, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. O sea que aquí el Espíritu Santo nos da a entender que muchas veces somos injustos con nuestros hijos.
Yo lo fui y lo sigo siendo muchas veces, porque somos seres humanos. Muchas veces castigamos a alguien injustamente. Pero fíjense ustedes la comparación, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres se pueden equivocar en el castigo y nos pueden castigar egoístamente, pero Dios nunca, nunca, nunca permite que nada le suceda a un hijo suyo si ese castigo o ese problema o esa enfermedad o ese accidente no está contribuyendo para que sea cada vez más santo. En segundo lugar, ¿por qué todas las cosas ayudan a bien? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, denle vuelta ahí Hebreos, sigue Santiago y después tenemos la primera carta de Pedro. ¿Por qué todo contribuye a nuestro bien? En segundo lugar, porque nuestra fe tiene que ser purificada. Porque nuestra fe tiene que ser purificada. 1 de Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, vean el sí condicional, si es necesario, o sea, muchas veces no es necesario, pero si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Ahí está, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia nos muestra en este pasaje que nuestra fe es preciosa, que nuestra fe no es valuable por ninguna cosa que podamos compararla, ni el oro, ni las piedras preciosas, ni la plata, no hay nada. Y por ser tan preciosa, por ser lo más bello, lo más precioso que Dios nos ha dado, nuestra fe, entonces tiene esta fe que ser probada. ¿Por qué tiene que ser la fe probada? Bueno, sencillamente para ver si es real. ¿Cuántos de ustedes dijeron, pues hace 3 desayunos nos paramos y recibimos a Jesucristo? Muy bien, aparentemente tú ya tienes a Jesucristo en tu vida, pero déjame decirte algo, lo único que va a revelar que tú eres cristiano son las pruebas. Y la primer prueba a la cual todo hijo es sometida o sometido es a la prueba de la persecución. Comienza a desatarse en contra de ti la persecución, la presión de tus amigos, la presión de tus familiares y hasta agua bendita te van a echar, como decía Amando. Ya está hasta endemoniado, como a Cristo le dijeron que tenía demonios. Entonces la Biblia nos muestra que las pruebas van a determinar. Ahí es donde tú vas a saber realmente si eres hijo de Dios. Ahí te vas a dar cuenta si tu profesión fue real o de la boca para afuera. Porque no hay nadie que pueda decir soy cristiano que no haya pasado la prueba de la persecución. ¿Cómo has reaccionado ante tus amigos cuando se han burlado y se han dicho, oímos que te hiciste cristiana? ¿Cómo has reaccionado? Ay, ¿no es cierto? ¿Cómo has reaccionado cuando tus amigos te han dicho en el trabajo, ya oímos que ya no te echas la copa, que te volviste fresa? ¿Cómo reaccionas ante esa presión? ¿Cómo reaccionas ante tus amigas cuando te dicen, oímos que ya no vienes a jugar el póker con nosotras, porque ya te hiciste cristiana y además el juego no es muy bien aprobado por Dios? ¿Cómo reaccionas ante tus amigas? En esas pruebas se va a revelar si tu fe es real o solamente es una profesión de la boca para afuera. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 1 y veamos una prueba a la que el apóstol Pablo fue sometido. 2 de Corintios 1. Hay muchos que enseñan que el cristiano ya no es probado, ni que el cristiano sufre. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque la Biblia nos muestra por todo el Nuevo Testamento las pruebas de los cristianos. 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Y el Espíritu Santo nos exhorta diciéndonos, examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? Bueno, en esta mañana tú te puedes haber puesto una palomita o un tache. ¿Cómo has pasado esas pruebas de la persecución? Ponte un tache si te has avergonzado de Cristo. No has sido realmente aprobado, pero examínate, por favor. A continuación dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados?
Tú puedes decir, pues voy muy bien en biología, mamá. Sí, mamita, he estudiado. Y viene la prueba. Y solamente en la prueba podrás realmente manifestar y comprobar si tú estás bien en biología. Pero si la prueba no viene, pues ¿cómo puedes saber si estás bien en biología? Una vez le preguntaron a Pepito, Pepito, ¿cómo vas en la escuela? Y él dijo, muy bien, porque todavía no tengo exámenes. Entonces, Dios quiere que entendamos que Él va a probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser examinada, pero es increíble que nos manda primero a examinarnos nosotros. Y después de que nos examinemos nosotros y seamos honestos, entonces podremos decirle, Señor, examina mis pensamientos y mi corazón. Pero ¿cómo puede alguien pedirle a Dios examinar sus pensamientos cuando ni siquiera ha sido salvo verdaderamente? Ahora pasamos en tercer lugar, ¿por qué todas las cosas ayudan a bien? En primer lugar, porque somos hijos de Dios y estamos bajo la disciplina. En segundo lugar, nuestra fe tiene que ser purificada. Y en tercer lugar, porque a través de las pruebas, escúcheme muy bien, porque a través de todas las pruebas que pasemos, siempre vamos a comprobar de que hemos crecido. Siempre después de cada prueba viene la madurez. No puede la planta, sin ser podada, dar más fruto. Y en Juan 15 Jesucristo dijo, os podaré, os cortaré, en otras palabras, os haré pasar más por el fuego, para que a través de la poda podáis producir más fruto. El que da fruto será podado para que dé más fruto. Entonces vamos siempre a sacar de las pruebas, siempre, una oportunidad para poder crecer. Vayamos a 2 Corintios 1 y veamos la prueba del apóstol Pablo. Una prueba tremenda. ¿Y cómo salió de la prueba? 2 Corintios 1, del 8 al 9. Y Pablo está bien interesado que los corintios sean copartícipes de esta prueba, porque les dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis. ¿Se dan cuenta? Él no quiere que la iglesia ignore. ¿Qué es lo que no quería que ignoráramos? Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta prueba no es revelada en la Biblia, ni tampoco en el libro de los Hechos. Lo único que Pablo dice es lo siguiente: fuimos llevados al precipicio. Fuimos llevados a un punto tal en nuestra vida donde al llegar a ese punto dijimos, de aquí se acabó todo. De aquí no nos salvamos. No sé si estuvieron a punto de ser echados a los leones o les pusieron una pistola 45 y les dijo ahorita se mueren, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo que cuando llegaron a ese punto tan vital en su vida cristiana, dice Pablo, perdimos las fuerzas. O sea, ya dijimos, Señor, en tus manos estamos. ¿Por qué Dios los llevó a esta prueba tan extrema? ¿Por qué Dios los llevó a este punto donde no había nadie que los salvara? Pablo lo dice en este pasaje, porque ahí aprendieron a no confiar en ellos mismos. ¿Cuántos de ustedes van a ser no prosperados en sus negocios y de repente toda tu fábrica se va a acabar? Ya no tienes ni casa de bolsa que te preste, ni plazo fijo en el banco, no tienes nada. Dios te lleva a una prueba tal donde volteas y no hay ayuda, no hay dinero, todo parece desmoronarse. Y en ese momento, ¿en quién puedes confiar? Fíjense lo que dice Pablo, en aquel que resucita a los muertos. O sea, en ese momento tenemos que pensar que si Dios le puede dar vida a un muerto, ¿cómo no me va a poder ayudar a volver a levantar mi fábrica? Si Dios me llevó a un punto donde mi pimpollito, mi novia se la lleva y me quedo solo y me siento, ay, me hago como patito, era todo lo que tenía. Ven, por favor, palomita mía a mi lado. En ese momento Dios ve o tu angustia o en ese momento decirle, Señor y mi Dios, hágase tu voluntad. Confío en ti que es lo mejor para mi vida. Siento que un brazo me ha sido arrancado porque la quería, pero en este momento confío en aquel que levanta a los muertos. ¿Qué te ha pasado cuando has sentido que tu esposa te abandona? Y me voy, dice Chencha, y pues ya nos vemos. Y sientes, ¿pero por qué? Porque me voy.
Y se va y se va y se va, y en ese momento llegas a una tribulación tan grande y tan angustiosa en tu corazón que tú sabes que tú no la puedes hacer volver. Ni aunque te le hinques mi vida, mi caramelito, mi dulce, mi pimpollo, mi mielecita linda, te prometo que te llevo a Cancún, te prometo que nada, no quiero saber nada, cállese la boca. Y se va y se va y se va y agarra sus cosas y se va de la casa. En ese momento está tu recurso de hincarte y decirle al Rey del universo: me acerco al trono de tu gracia, Señor, y te pongo en tus manos que tu Santo Espíritu convenza a esta cabezona y meta en su corazón el deseo de regresar. Pero yo te prometo, Padre, que si ella regresa, voy a comenzar a confiar más en ti y ya no confiar más en mi trabajo. Entonces ella regresa, tú fuiste edificado, ella aprendió la lección y enfrentan la vida mucho más unidos que antes. Ven, todo ayuda para nuestro bien. Pero tenemos que en las pruebas aprender a confiar en Dios. Ahora también vamos a ver que todas las circunstancias adversas de nuestra vida contribuyen a nuestro bien. Por ejemplo, cualquier problema que tengamos en esta iglesia con cualquier persona, con pastores o miembros o diáconos, todo está contribuyendo a nuestro bien. Vean 1 Corintios 11:19. También en la iglesia, todo ayuda a nuestro bien. 1 Corintios 11:19. Dice Pablo: porque es preciso que haya entre ustedes disensiones. Fíjense nada más que tremendo. Es necesario que en la iglesia haya problemas, pleitos, gritos y sombrerazos. ¿Por qué es necesario? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. En cada pleito que nos agarremos aquí contra ustedes contra el otro, etcétera, etcétera, ahí en los pleitos se revela quién es quién. Ahí se revela quiénes son los rencorosos. Ahí se revela quiénes son los amargados. Ahí se revela quiénes son maduros para no contestar. Ahí se revela quiénes son maduros para no tropezar a los pequeños. En todo pleito, en todo problema, existe un propósito de Dios. Que los corazones sean manifestados y que nosotros comencemos a saber quién es quién en este pelotón. Entonces, si yo soy general y traigo a 4 o 5 soldados, llega un soldado y me dice: mira, Armando, soy karateca, soy esto y el otro, sé disparar con el fusil, bla, 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 quiero ser tu brazo derecho. Y en ese momento, pues sí me apantalla, ¿verdad? No, pues sí, este cuate yo creo que sí la hace. Y entonces pasan 5 o 6 días, pero viene una oportunidad donde este muchacho pierde el control y no puede dominarse y agrede a uno de sus compañeros. Y en ese momento yo digo: bueno, tiene facultades de soldado, es buen luchador, tiene todo aquello que me puede servir, pero no tiene dominio propio. No me sirve en la batalla. Porque en el frente de batalla, en la línea de fuego, no puedes perder la cabeza. No puedes hacer una locura. Si eres una persona impulsiva que estás acostumbrada, como el hombre verde te pone siempre, imagínate de misionero. Imagínate en el camión con esos jóvenes de Guadalajara que te enojaras con uno de ellos, los matas a todos. Entonces, no es importante que tú seas buen predicador, que seas buen esto. Lo que es importante es tu carácter, tu responsabilidad. ¿Saben qué? En los viajes misioneros se descubre quiénes son responsables, quiénes se levantan temprano, quiénes están en punto, quiénes regresan en punto, quién es quién. En todas estas manifestaciones del carácter descubrimos cómo somos. Aquellos que quieren crecer, crecen más rápido. En segundo lugar, todos los problemas de nuestro matrimonio contribuyen a bien. Quiero que entiendan bien, ayer tuvimos un seminario con todas las parejas, tuvimos 14 parejas de aquí de la iglesia recién casadas. Y fue maravilloso el reporte que me han dado Mauricio y José Luis, que fueron los maestros. Me han dicho que todos quieren crecer, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles a estos recién casados que comprendan muy bien que no existe matrimonio que no tenga pleitos. No existe a menos que sea un matrimonio entre un ángel y un querubín. No existe tal cosa como el matrimonio perfecto, siempre besándose, siempre amándose, todo muy bien. Si ahorita va todo bien, espérense tantito a que crucen los primeros arrecifes. Pero en todo matrimonio existen problemas y los problemas que enfrentamos son oportunidades. Escuchen muy bien, no amenazas. No vean los problemas como amenazas, sino como retos, como desafíos para crecer. Cada problema que viene a mi vida, si yo me siento amenazado por mi esposa o ella se siente amenazada por mí, perdimos la oportunidad de crecer. Pero en cada pleito, en cada sombrerazo, en cada corretiza que nos damos por toda la casa o por el jardín, tenemos que encontrar que ahí existe una oportunidad para poder crecer en el conocimiento y la gracia de Jesucristo.
Entonces, vamos a entender que todo es para nuestro bien. Muy bien, ya nos peleamos anoche. Nunca vamos a usar la palabra divorcio, jamás. En mi casa tenemos prohibido, mi esposa y yo, así le haya hecho lo que yo le haya hecho, ella me haya hecho lo que me haya hecho, no existe esa palabra, porque esa palabra es usada por los inmaduros. Nada más los inmaduros. Aquellos que creen que la puerta fácil es la mejor. Nos divorciamos. Qué fácil, ¿verdad? Tan facilísimo. Con 4 o 5 hijos nos divorciamos y ellos ni siquiera los tomo en cuenta. A ver con quién se quedan. En tercer lugar, todos los problemas con los hijos. Todos los problemas que tengamos con ellos nos van a enseñar más acerca de ellos y de nosotros mismos. No existe un matrimonio que no tenga un hijo rebelde, una oveja negra. Todos. En mi casa yo fui la oveja negra. Yo tengo en mis hijos una oveja negra. Tú tienes una oveja negra y si no tienes, ahí viene en camino. Pero Dios se encarga en cada matrimonio nadie tiene un matrimonio, todos los hijos perfectos. Mira nomás, el ángel Miguel, el San Arcángel San Gabriel, Santa Mónica, San Martín de Porres. Siempre tenemos una fichita, siempre tenemos alguien que usa a Dios para humillarnos, Y si nosotros comprendemos que ese muchacho o esa muchacha algún día vendrá a Cristo, nos hará vivir más cerca del Altísimo. Pero los problemas con nuestros hijos están contribuyendo para nuestro bien. Veamos el Salmo 66. El Salmo 66. Y acabemos esto para pasar a la última parte de cómo conocer qué ayuda para bien y qué no ayuda para bien. Salmo 66, del 10 al 12. Harían bien en memorizar hoy mismo, domingo, este pasaje. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Qué precioso. Vean ustedes las pruebas, cómo van aumentando. Vean la primera prueba. La primera prueba es, nos ensayaste como se afina la plata. Después viene una red. Una red nos habla que cuando tú caes en una red, ¿qué pasa? Mientras más te jalas, más te enredas. Y hay problemas en nuestra vida que le buscamos y no encontramos la salida. Ahí está la oportunidad de clamar a Dios. Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y entiende, no es el gobernador, ni tu compadre, ni tu abuela, ni tu suegro quien te va a sacar de la red. Soy yo que permití que cayeras en la red en la cual te encuentras en esta mañana. Después de la red, dice el versículo 11, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Aquí hablamos de un costalote así grandote. ¿Y cuántos de ustedes, mis hermanas, en esta mañana, cuántas de ustedes no sienten que ese hijo y esa hija es una carga que a veces ya no podemos llevar? ¿No es verdad? ¿Cuántos de ustedes jóvenes tienen una carga con sus papás a lo mejor son borrachos, alcohólicos, o todo el día se pelean, y llegas a tu casa y dices, ay Dios mío, y ir a mi casa, y otra vez la carga de llevar a tus papás? Entiende, si eres hijo de Dios, que Dios ha permitido que lleves esa carga para que aprendas a echársela a Jesucristo. Y luego después de la carga, dice el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Imagínense ustedes a hombres haciendo así. ¿Se imaginan? Con un dolor de cabeza que acabaríamos tremendo. Pues aquí se usa la analogía de que hay veces que los problemas son tan grandes que sentimos que ya la cabeza nos va a reventar. En estas pruebas que Dios nos permite pasar, sentimos hombres así cabalgando una responsabilidad tremenda. Y después dice el versículo 12, pasamos por el fuego y por el agua. Y después de todo esto, lo comparamos con 1 Pedro 5:10, donde ya lo estudiamos. Después de un poco de tiempo que seáis afligidos, Él mismo os establezca, os perfeccione y os conforme a la obra de Cristo. Entonces, todas las pruebas son por un poco de tiempo. Pasémoslas, hermanos, pasemos las pruebas con gozo. Enfrentemos cualquier situación que sea, no desmayemos, porque por medio de la fe y la paciencia obtendremos las promesas. Muchos de ustedes ya están a un punto de pasar el examen. No se desanimen. En cuanto lo pasen, van a ver ustedes las puertas del cielo, cómo se van a abrir y cuántas bendiciones derramará Dios sobre vuestras vidas. Quiero acabar mostrándoles a ustedes la voluntad de Dios. Muchos entenderán, bueno, entonces es la voluntad de Dios que yo me haya casado con este incrédulo.
¿O es la voluntad de Dios de que yo me haya asociado con una persona no cristiana porque contribuía para mi bien el que yo me haya hecho socio de ese cristiano, de ese incrédulo? Quiero que entiendan muy bien, abran muy bien los oídos y apunten lo que les voy a decir. Porque si no conocemos esto de Dios, vamos a echarle la culpa a Dios. Ay, pues anoche forniqué, pero va a contribuir para mi bien. Vean ustedes cómo podemos tentar a Dios, aprovechándonos de su gracia, de su amor y de su misericordia. La voluntad de Dios es doble. Es directiva y es permisiva. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios para nosotros es doble. Es directiva y es permisiva. La voluntad directiva de Dios, la palabra lo dice, dirigir, significa que Dios anhela dirigir mi vida. Dios anhela dirigir tu vida. A Él le agrada enseñarte y hacerte entender el camino. Vean ustedes Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, 17. Aquí encontramos la voluntad directiva de Dios. Isaías 48, 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Aquí está la dirección, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos quiere dirigir. Ahora, si nosotros le permitimos a Dios dirigir nuestras vidas, Él lo va a hacer y tendremos paz en nuestro corazón. Si estamos dentro del plan de Dios y dentro de su voluntad, Él nos va a dirigir y nos va a mostrar lo mejor para nosotros siempre. Y ese camino, entiéndelo, es el mejor para tu vida y para mi vida. Pero, si yo no quiero que Él dirija mi vida y no quiero consultar ni con mis pastores ni con hombres maduros que conozcan la Biblia cuál es su consejo, ni quiero pasar tiempo con Él en las mañanas en oración, ni estudiando ni memorizando su santo libro, no espere yo un día abrir la Biblia y decir, abro esto, o así al azar, o echo un volado a ver en dónde cae, y ahí está la voluntad de Dios para mi vida. Eso se llama tentar a Dios. No esperes, si tú no estás buscando a Dios, esperar conocer qué es lo que Él quiere para tu vida. Ahora bien, cuando hay un hijo en esta categoría, y cuando un cristiano no quiere que Dios lo dirija, escúcheme muy bien. Dios, entonces, si somos rebeldes a su dirección y queremos hacer lo que nos da la gana, escúcheme muy bien, Dios va a permitir, fíjense, Él no lo quería para ti, pero va a permitir que te metas en problemas para que a través de ellos aprendas la lección. Dios no quería que te embarazaras. No digas, fue la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Él no te dirigió a que tú fornicaras, porque Él no tienta a nadie. Tú, de tu propia concupiscencia, siendo atraída y seducida, caíste en el pecado de la fornicación. Ahora bien, una vez que has caído y te levantas y te arrepientes, Dios te puede volver a dirigir y convertir tu criatura en una bendición. ¿Se dan cuenta? Esa es la misericordia de Dios. Ya robaste en tu compañía, ya estás ahorita en la cárcel. Dios no quería que robaras. Dios permitió que robaras. Él no podía violar tu voluntad. Tú tenías que decidir o seguir siendo obediente o hacer lo que te da la gana. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, Dios no puede contender, dice en Génesis, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque sus días son carne. Tenemos una voluntad, un libre albedrío que nadie puede usurpar, nadie puede violar. Por eso somos responsables y por eso daremos cuentas en el día del juicio de cada acto, de cada palabra, de cada pensamiento que tengamos en esta vida. Entonces Dios permite que nos sucedan cosas malas cuando estábamos fuera de su voluntad. Y Él va a poder entonces hacernos comprender que si en nuestra angustia, después de haber estado en la cárcel, ya te embarazaste, ya andas con un incrédulo, si después de haber cometido el pecado, tú clamas al cielo y le pides perdón,
Dios te levantará un juez, te levantará el mediador que es Jesucristo, y Él es nuestro mediador, te perdonará y te podrá convertir los problemas en bendiciones. Acabemos con el Salmo 107, donde encontramos lo que estamos en este momento enseñando. Salmo 107, del 4 al 7 primero. Salmo 107, del 4 al 7. Oh, qué misericordioso nuestro Señor, de veras, a pesar de todo lo que le hacemos. Salmo 107, del 4 al 7. Dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía de ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Vemos aquí en este pasaje cómo el pueblo de Israel, después de renegar y de murmurar, Dios los deja y comienzan a tener sed. ¿Sed de qué? Sed de Dios. Comienzan a tener dinero, pero están vacíos. Comienzan a irse a Europa, pero están vacíos. Y el cristiano descubre en su aflicción que es Dios la razón y la causa de nuestra existencia. Y Dios dice en el libro de los Jueces y aquí en los Salmos que si en nuestra angustia regresamos a Él, Él tendrá misericordia, porque su misericordia es más alta que los cielos. Hay perdón siempre cuando hay arrepentimiento. Versículo 10 al 14. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, pero por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿No es maravilloso tener este Padre? ¿No es maravilloso ver a tu hijo? Papá, ya choqué la motocicleta, perdóname, la hice pedazos, rompí la sala de la casa, caí con todo, pero papá, quiero que me des otra oportunidad. ¿No es verdad que nosotros se las volveremos a dar a nuestros hijos? Siempre serán nuestros hijos y los perdonaremos 70 veces 7 si ellos se arrepienten genuinamente. ¡Cuánto paz nuestro Padre que está en el cielo! Versículos 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este es el Dios que tenemos por Padre nuestro. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias porque tenemos que entender. Tenemos que entender que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Todo aquello que el mundo nos puede ofrecer es temporal, vacío, sin propósito, sin significado verdadero. Es un oasis, es una mentira, es un disfraz. Que no caigamos ya en la trampa. Metámonos en la cabeza que la santidad y la pureza tienen su recompensa en esta vida y en la venidera. Que la consagración tiene su recompensa. Que el seguirte con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón tiene su recompensa. Porque tú no eres deudor de nadie para olvidar nuestro trabajo y nuestra consagración para la gloria de tu Santo Hijo. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hay muchos y hay muchas que han sido rebeldes a ti y que ahorita están en aflicciones, en prisiones y en hierros y en tinieblas por su rebelión contra ti. Hay muchos hijos tuyos que todavía quieren seguir viviendo como les da la gana. Quieren seguir siendo dioses. No han aprendido la lección. Padre, en esta mañana tú les das la oportunidad de venir a ti. De venir a ti como hijos e hijas y pedirte perdón de todo corazón. Decirle a Dios en esta mañana: Padre, he pecado contra ti. Mi vida está muy lejos
del patrón que tú quieres para mí. No estoy en tu voluntad. Estoy creyendo, estoy engañándome que puedo seguir así sin que tú algún día me disciplines. Padre, te damos gracias porque en esta mañana tu misericordia, que es tan alta, más alta que los mismos cielos de los cielos, puede ser derramada y nuestros pecados y nuestra rebelión no será tomada en cuenta, como si no nos hubiéramos rebelado, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. En esta mañana tenemos una oportunidad maravillosa para que comiencen las cosas a ayudarnos al bien. No seamos rebeldes, no seamos como nuestros padres en el desierto que le tentaron y le provocaron. No seamos como ellos que endurecieron su corazón contra la voz de Dios después de haber recibido el maná, después de haber salido con redención y sangre y poder de Egipto, murmuraron y se quejaron contra él en el desierto de la prueba. Porque estas aflicciones son importantes, porque ahí revelaremos si te amamos con todo el corazón. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia principalmente, porque está lista a ser derramada en cualquier hijo tuyo que se haya alejado de ti. Vengan a Jesús en esta mañana los que están trabajados y cargados. No sigan siendo rebeldes a su yugo. Su yugo es fácil, ligera es su carga. El mundo te va a destruir, te va a llevar a tinieblas y a una cárcel de amargura y de prisión. Ven a Cristo, en Él está la fuente de la vida y en Él encontrarás la paz que tu alma en esta mañana necesita. Porque todo esto te lo pedimos en su precioso y maravilloso nombre, el Salvador ungido, el Mesías prometido, el justo y el santo de Dios, nuestro Señor Jesús. Amén.